Bienvenidas y bienvenidos al refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Está toda la patota, como siempre digo. Está Vicky Nardone, está Dani Franco, está Carlos Di Mari. Bueno, todo el equipo está hoy. Tenemos un escritor muy importante como Daniel Goebel. Tenemos un libro fantástico, pero fantástico, sobre Shakespeare, de Marta Sichero. Bueno, hay muchas cosas. Pero primero hacemos un comentario editorial que lo hemos llamado hoy Fiesta y Cinismo. Fiesta y cinismo. Hay un filósofo, Edmund Burke, que dijo una frase, escribió mucho: lo único que hace que el mal prospere en el mundo es que los hombres buenos dejen de actuar. Repito, lo único que hace que el mal prospere en el mundo es que los hombres buenos dejen de actuar. Es decir, es una invitación a la acción. La fiesta y el cinismo. El domingo fue para mí y para muchos argentinos, muchísimos argentinos, la mayoría de los argentinos, para mí también, un día de fiesta. Un día de fiesta porque algo que uno esperaba, un triunfo de Axel Kicillof, un triunfo del peronismo, de pronto fue un batacazo, más que un triunfo. Casi 14 puntos de diferencia. Y hay dos imágenes ahí presentes. Una, la imagen del acto de Axel Kicillof, con gente festejando, con niños, con mucha gente joven, cantando, sin la policía rodeando nada, hablando al aire libre, un discurso hecho con sinceridad, con altruismo, con mirada política, una fiesta. Del otro lado, no había ni un militante porque no se les permitía entrar, aun cuando hubiera 1.200 como hubo en el cierre de la campaña en Moreno. Bueno, ni un militante. Caras que las vistes, no vamos a ahondar en esto, caras muy, muy duras, ¿no? Caras terribles, diría yo, caras muy desagradables, muy, muy desagradables. Y por supuesto, las palabras del presidente Milei, que comienza hablando de una autocrítica e inmediatamente después dice lo que acabamos de ver hoy, por ejemplo, que veto todo, la universidad no le importa, nada le importa. Me gustó algo que dijo Sandra Russo en el programa anterior, ¿no? La verdad que la envidia que debe tenerle a la universidad pública debe ser brutal, porque tanto odio se justifica únicamente por envidia, por rencor, porque yo no estuve ahí. Por eso yo creo que es así. Pero vuelvo a el mundo en el que los hombres buenos tienen que actuar. Por supuesto, es una frase, por supuesto que sí. Pero, ¿qué hacemos frente al cinismo? ¿De qué manera se actúa frente a la figura del hipócrita, del cínico, del canalla? ¿Cómo actuamos? En la Bienal de San Pablo, que se desarrolla en estos días, yo fui a una sola Bienal de las muchas que hubo en San Pablo y me impactó mucho. La única vez que estuve me impactó mucho. Pero en la Bienal, el curador decía que esta Bienal se dedica a luchar contra la deshumanización, es decir, a favor del humano, dado que este fenómeno de deshumanización está ocurriendo de distintas formas, con el medio ambiente, con perseguir al más vulnerable, con el capitalismo en toda su expresión.
Pero ¿qué decía sobre la Bienal? ¿Qué decía? Una frase que me quedó grabada y que vengo masticándola hace unos días. Decía que la alegría y la belleza son políticas. O también son políticas. La alegría y la belleza. Una frase que no tengo ninguna duda podía haber escrito el gran Spinoza. La alegría y la belleza son políticas. ¿Qué había el domingo? Había alegría, y había belleza, y había canciones, y había familias enteras. En La Plata, ¿qué había en el acto donde estaban a puertas cerradas los principales referentes, además de Milei, del gobierno actual? ¿Qué había? Un clima mortuorio, pero no por la derrota, porque derrotas tenemos todos los días, no por la derrota, no, sino porque todo el tiempo la pulsión de muerte está presente en casi todo lo que realiza este gobierno. No hace falta que hable de la universidad pública. Sabemos que es una columna vertebral en la Argentina. Sabemos que es movilidad social. Sabemos que es la alegría de que aquel que pensaba que no podía ir a la universidad porque era humilde, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo. Sabemos que hay distintas universidades en todo el país. Algunas quedan muy cerca del domicilio del que va a estudiar. Entonces, quitarle presupuesto a la universidad es quitarle vida, es quitar puentes a la Argentina, directamente. Sacarle dinero al Garrahan es puro odio, es el deseo profundo de destruir las mejores cosas que tiene el país. De esto se trata. Ni hablar del tema de discapacitados. Ni hablar porque es tan cruel, es tan obsceno, tan brutal, que todos sabemos de qué se trata. Entonces, cuando pensaban que lo único que hace que el mal prospere en el mundo es que los hombres buenos dejen de actuar, y cuando pensaba en la alegría y en la belleza, ahí hay un punto interesante. ¿Por qué? Porque también Spinoza habló de las pasiones tristes. También Spinoza cuestionó muchísimo el odio como una pasión de las peores para Spinoza. Por lo tanto, hay un resquicio, hay un camino que lo señaló la Bienal de Arte, que es apostar, aún en esta coyuntura, como lo hace la Bienal de Arte de San Pablo, apostar por la alegría y la belleza. No son palabras mías, estoy repitiendo lo que dijo el máximo curador de la Bienal de Arte de San Pablo. Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque no hay que actuar ni fuera de los límites de la democracia, ni con un especial rencor, aunque por supuesto que la rabia y el rencor existen. Hay que cuidar la democracia como la cuida en este momento Brasil, condenando hoy a 27 años de prisión a Bolsonaro. El rencor, la rabia, está presente, por supuesto, porque nos quitan derechos. Por ejemplo, hay derechos que son centrales. La posibilidad de que alguien pueda acceder a 4 comidas diarias. Esos son derechos centrales. El techo es un derecho central. Ahora, hay otros derechos, como el reconocimiento a las minorías, como los vaivenes de la economía que siempre van a favor de los que más tienen y no a los que menos tienen, que hacen a un país democrático. Cuando Brasil condena por primera vez en su historia
condena a Bolsonaro a 27 años de prisión y condena a militares que se creían los dueños del país, ¿por qué los condena? Porque planeaban destruir la democracia, planeaban destruir el Estado. Esto era el plan. Cuando hace unos días apareció en las redes un dibujo donde se le ponía una bomba al Parlamento, esto en las redes aquí, en la Argentina, eso es atentar contra la democracia. Y está demostrado que con todas sus imperfecciones, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, no hay mejor sistema de gobierno que la democracia. Entonces, estamos entre la fiesta y el cinismo. Elijamos la fiesta. Pero también elijamos la calle. También elijamos la militancia. También elijamos participar. Siempre sin violencia, siempre dentro de los marcos que corresponden y por supuesto pensando que Brasil está juzgando en este momento a alguien que quiso dar un golpe de Estado después de una dictadura sangrienta que duró muchos años en Brasil y que no tuvo el juicio que en la Argentina se hizo a los militares y a la junta militar, y que se los condenó, y que fue un ejemplo para el mundo entero, y que lo hizo el gobierno de Alfonsín, digámoslo claramente, lo hizo el gobierno de Alfonsín, y lo hizo el pueblo después de tantos años de barbarie. Por lo tanto, señores, amigos, no dejemos de actuar, y entre el cinismo y la fiesta elijamos siempre, aquí y ahora, la fiesta. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle.
se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, siempre es un gusto encontrarse con un excelente escritor. Esto es un gusto siempre. Y Daniel Goebel acaba de publicar Paranoia, lo publicó Interzona, y es una novela muy buena. ¿Cómo decirlo? Empecemos por allí, ¿no? Uno termina la novela y dice, ¿quién dijo la verdad? No hay verdad. ¿Cómo se puede mentir tanto? Vaya a saber. Pero está el autor. Daniel, ¿cómo te va? Bien, esto es streaming, te ves ahí, ¿ves? Ahí te estás viendo. Ah, mira vos. Y pero radio, no me miro, junto. por favor. No, miremos, por favor. Hay algo en la contratapa, creo que es en la contratapa, que hay veces las contratapas son muy malas y esta vez es buena, que dice como que les es un agujero lo real. Sí, en el sentido en que es como una colección de pequeños oleajes que se van enrulando y no hay manera de tener un momento ni un movimiento y decir, bueno, esto es lo que ocurre. Siempre las versiones son completamente episódicas. La novela es una novela paranoica porque no hay manera de reconstruir una verdad cierta, pero siempre hay un proceso de revelaciones constantes que pueden ser verdaderas o falsas, pero que no te dan un indicio cierto. Claro, pero yo cuando empecé la novela le creí a María. Claro. Pero la misma María después me demuestra que todo lo que dijo es mentira. Y yo no sé si es mentira, y a lo mejor no es mentira. Claro, María. son verdades que se dicen en un momento para justificar acciones, y la nueva justificación agrega nuevas verdades que quien las escucha vuelve a preguntarse si son ciertas o no. Es como la ley de la trampa, ¿no? El tramposo, el infiel o la infiel que buscan argumentos. O sea, la novela en algún sentido está construido, se llama Paranoia, y me parece que está bien, porque no hay manera de saber la verdad, pero siempre quienes hablan y quienes escuchan en la novela creen que pueden reconstruir en un momento de comprensión inteligente lo que está oculto, y eso que está oculto de golpe ofrece un sentido. ¿Viste el sistema indiciario del cornudo que de golpe descubre los momentos anteriores de los que sospechaba, pero que no le producían un sentido total, y de golpe dice, ahora cierra, esto cierra? Y le puse paranoia, me parece, porque la paranoia es, según dicen, la más inteligente de las patologías mentales, en el sentido en que produce un esfuerzo asociativo y una serie de iluminaciones de sentido que no terminan nunca. ¿Viste la famosa frase, todo tiene que ver con todo? Sí, ¿no? sí. Ese todo tiene que ver con todo también podría referirse incluso en términos físicos, astrofísicos. Viste que ahora se habla de sistemas de conexiones sutiles entre elementos lejanísimos. Bueno, esa operación es la operación de la inteligencia. Por eso la paranoia es la más inteligente de las enfermedades mentales. Ahora, hay cosas en las que no mentimos, por supuesto que mentimos. Ahora, uno no miente si tiene hijos o no tiene hijos. Claro, bueno, pero esos son los hechos puros. Digo, María sí. María te dice que sí, después que dice que no. Sí, claro. Que se murió, que no se murió. Uh-huh. Digo, hay mentiras que no tienen que ver con las mentiras de alcoba, digamos, por decir las mentiras más comunes del mundo. Exacto. ¿No? Acá hay mentiras muy fuertes, muy terribles, y uno por momentos le cree, y eso se debe a tu escritura, obviamente, a todo el andamiaje literario que tenés. 30 novelas debes tener, mínimo. Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Entonces eso despista mucho más Fabricio, por ejemplo. Sí. Ese que se va a China, vuelve. Se va a China a enseñarles las artes de la corrupción a los chinos. Sí. Claro. Y además supuestamente se infiltra. Uh-huh. Y además
yo soy perrero, comen carne de perro, además. Y además él piensa en hacer una industria con los perros. Sí, exacto. Todo eso. Y ya lo que ocurre inicialmente ya se perdió para el lector. Sí, sí. La sucesión de verdades. Eso también es como la lógica del relato. Cuando uno lee una novela y está interesado siempre como en tiempo presente. No hay... pero no es solo la lógica del bestseller, que es una industria particular y nada desdeñable, porque piensa todo el tiempo en capturar un interés superficial para conducir rápidamente al lector al final y comprar el libro siguiente. Las series tienen el mismo sistema, más allá de sus lógicas de demora. Acá el interés tiene que ser un interés de orden más cierto, que tiene que ver con el lenguaje y con el acontecimiento y con un sentido que queda como un resto que apunta hacia adelante y al mismo tiempo apunta hacia atrás. Es una tarea de construcción, reconstrucción, desmentida, confirmación y vuelta a la duda, ¿no? Entonces, el verdadero lector de este libro sería aquel que sale y cierra el libro y dice: me volví loco. Me pasó a mí. Me pasó a mí, ¿no? Me volví loco. Alan Pauls dice algo que es cierto, dice: el escritor con mayor amplitud de registro de la literatura argentina, alguien capaz de pasar sin solución de continuidad de la invención más desenfrenada a la crudeza total del documentalismo autobiográfico. Goebbels es un escritor que cuando escribe no le tiene miedo a nada, dice Alan Pauls. Yo leí de las 30 novelas, seguro que 26 leí o 24 seguro leí. Y la sensación que tengo es que no hay un Goebbels, sino que son distintos escritores. Por ahí se las escribe otro, no lo sé, contrata gente que te las... Claro, la novela japonesa, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un crimen japonés. Y te metes en el mundo japonés. Sí. Es impresionante. Ahí estudiaste mucho. Y leí bastante. Es un libro que tardé 3 años y medio en escribir. Pero no solo por lo que tenía que leer, sino porque la construcción de la historia misma me costaba bastante trabajo. Sí, habré leído 100 libros, más Wikipedia. Claro. O sea, Borges tenía la biblioteca, la enciclopedia británica, y yo voy a Wikipedia. Yo también, además la podés, en el celular la tenés. Exactamente. Es impresionante. Sí. No inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial ahora incluye Wikipedia. Inteligencia artificial yo la tengo como el Google, ¿no? Exactamente. Pongo algo que no sé y me cuenta. Sí. Y es muy útil, la verdad que es muy útil. Ahora, pienso, decime si me equivoco, ¿el absoluto? Sí. Bueno, una familia, una saga. Sí. Bueno, ¿el verdulero? El terrorista. ¿El terrorista? Sí, es una especie de pequeña novela quijotesca, porque es un tipo que se vuelve loco leyendo. ¿Por qué dije el verdulero? No sabes. Yo buscaba un tipo en el grado cero de la inocencia política. El argumento del terrorista era el libro que me gustaría reeditar alguna vez. Un verdulero que envuelve los huevos con los diarios, un día está envolviendo diarios y de golpe, en vez de envolver con Clarín, La Nación o Página 12, envuelve los huevos con una revista de izquierda extraparlamentaria. Entonces lee eso y dice: sí, hay que hacer la revolución. Justo en ese momento hay un atentado terrorista y él dice: la manera de hacer la revolución es hacerme cargo de ese acto que él no cometió. Y cuando asume el gobierno, por supuesto, necesita un culpable rápidamente, entonces lo mandan preso y ahí se da cuenta que él es víctima de la lógica de los medios. Entonces, su acto que él cree definitivo es parte de una lógica que consume noticias todo el tiempo. Bueno, cuando me acuerdo hace ya unos cuantos años, no digamos cuántos, de Matilde, otra novela que me gustó muchísimo, pero muchísimo. Cambia la escritura. Sí. Eso no lo hace Borges. Bueno, yo soy un borgiano antiborgiano. Porque Borges no hace eso. Yo te leo, no es que yo soy un erudito, pero yo te leo una línea, 3 líneas y te digo: eso lo escribe Borges. Claro. Como vos no puedes hacer eso.
Bueno, hay escritores, ponele, en esa serie, Borges, Onetti, Saer, claro, que han trabajado una zona y han excavado siempre en sus 15, era una frase de una poeta, decía, mi obra son 15 centímetros de talladura de marfil, ¿no? Trabajan como especie de acuñaciones léxicas, la sintaxis, el estilo, el tono son reconocibles de inmediato. Mi apuesta, por el contrario, es la diversidad, no el reconocimiento. Si hay reconocimiento, tal vez tenga que ver a nivel de la frase, de una cierta entonación, pero no por la repetición de temas, digamos. Borges ha escrito magníficamente siempre 10 veces el mismo cuento, ¿no? Claro, claro, es cierto eso. Saer Saer también lo reconoces enseguida. Lo reconoces de inmediato y decís, ya está trabajando en la misma zona, y cada libro es una pequeña ampliación. Es cierto que yo también tengo zonas de ampliaciones, pero las zonas de ampliaciones no son necesariamente de escritura ni de técnica, sino de asuntos. El amor. Por ejemplo, el amor es uno. Me acuerdo una novela de él, yo hablo de memoria, no me gusta estar buscando el nombre, una novela de él de una ruptura de pareja. ¿Cuál podría ser? ¿Derrumbe? Derrumbe, claro, mirá el título, Derrumbe, sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, esa es como una especie de transformación de la literatura autobiográfica, porque cuenta entre verdades y mentiras mi separación personal con la madre de mi hija. No sabía. Sí. Yo nunca pregunto nada personal. Bueno, pero digamos... Puedes contar lo que quieras. Sí, claro. Y a partir de eso trabajo entre veras y mentiras, ¿no? Porque el personaje es un yo que no tiene mi nombre, pero que podría identificarse conmigo y después no, porque de golpe se convierte en un ciruja, come ratas, etcétera. Me acuerdo. ¿No? Hay una mirada sobre el amor. Por ejemplo, en Derrumbe dijo algo que... ¿Por qué dice eso, Goebbels? ¿Por qué? Que nunca hay que decirle a una mujer que la amás porque después la vas a dejar de amar. ¿Eso lo decís acá? No, me parece que no. Sí. Si dije eso es una pavada. No así, no así. O sea, no, vos decías que no querías decirle que la amabas porque no podías sostener eso siempre. Claro, porque hay una especie de certeza sobre la verdad de la palabra formulada. Claro. ¿Cómo puede hacer uno carne una palabra tan fuerte como amor? Pero tenés razón, ¿no? Lo que pasa es que uno quiere vivir en cierta ilusión, pero tenés razón, sí, obviamente. Claro. Enrique Pinti decía que cuando te casaste y te dicen hasta que la muerte nos separe, era una incitación al crimen. Claro, obviamente, sí. Pero no importa, digo, hay una mirada del amor en distintos textos tuyos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, el amor es una de las zonas que recorre mi literatura, y otra que es aquella en la que estoy trabajando, bueno, la palabra trabajar para el placer. No, bueno, es trabajar. Escribiendo, digamos. Sobre la que estoy escribiendo es una zona de los sistemas de control, la voluntad de control, el dominio, el poder absoluto y la catástrofe concomitante. Esto es, si vos te fijás, por ejemplo, en mi anteúltimo libro publicado, El Rey y el Filósofo... ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Me gustó, porque sí, es como un diálogo. Exactamente, es un diálogo. Es un diálogo permanente entre un rey y un filósofo. Entre Luis XIV y Leibniz. Leibniz le va a proponer la invasión de Egipto, y Luis XIV le da vueltas, le muestra, despliega su poder, porque lo entretiene, lo tiene ahí papando moscas, digamos, a lo largo de toda la novela, y finalmente no invade Egipto, pero exhibe el poder. Ahora, luego de eso es que escribo y publico La Mujer del Malón, y en La Mujer del Malón, una muy muy buena novela. Sí, La Mujer del Malón, que vuelve distinta. Exactamente, que es como una versión feminista de La Cautiva, ¿no? Claro, de Echeverría. Echeverría, claro. Vuelve distinta. En esta novela, Alsina cree que tiene derecho a recuperar de los indios a una mujer que le escribe diciéndole, déjame tranquila. Claro. Y que hace Alsina, bien paranoico, pensar, esto es mentira, esto lo escribe porque es cautiva, y el cacique la obligó a decirle
que no lo ama, no le interesa y que está contenta con los indios. Y estaba la zanja. Estaba la zanja, claro. La zanja Alsina. El momento kafkiano, y digamos. ese personaje que era francés. Evelot. Evelot es un personaje, un escritor extraordinario. Mira cómo me acuerdo, todavía me acuerdo. Bien, vamos, Quiroga, vamos. Evelot es el ingeniero que construyó la zanja de Alsina. Era un delirio, ¿cómo se construye una zanja? Bueno, la idea no era irrazonable. Pero el caballo salta. El caballo salta, pero la vaca no. La vaca no. Entonces la vaca cae en la zanja. Ahora bien, los indios, cuando empezaron a hacer la zanja, el cálculo era muy razonable. Caen unas cuantas vacas y las vacas terminan haciendo el puente para que para que ellos pudieran pasar por encima de las vacas y las vacas también. Ahora, el proyecto de Alsina era un proyecto mucho más monumental de lo que ocurrió. Era un proyecto que iba desde el Atlántico al Pacífico. Tipo la muralla china. Era exactamente, ese es el origen. Hay otra novela que también es sobre eso. ¿Sobre la muralla china? Sobre la zanja de Alsina, que es la de Sergio Vicio, que se llama En esa época. También pasa en la zanja de Alsina. Es muy, muy linda, muy graciosa y muy demente, porque empiezan a excavar la zanja y aparece un plato volador. Entonces ya te olvidas de la zanja. La mía tiene un rasgo político, pero las dos parten de la misma idea. Cuando Alsina propuso hacer la zanja, Roca dijo, este boludo, literalmente, este boludo Alsina quiere hacer la muralla china invertida. Qué buena. Bueno, la de La cautiva también es una novela que debe estar circulando mucho ahora, porque es un tema, me acuerdo de un texto de este querido amigo que falleció tan joven, el autor de Shakespeare, era una novela de él, que se llamaba El placer de la cautiva, no me acuerdo el nombre. Este chico Brizuela. Sí. Brizuela, no Leopoldo Brizuela. No la leí. Claro, el placer de la cautiva es un texto hermosísimo, porque, claro, entre la cautiva y el indio, en una época donde te casaba tu papá, claro, y con un anciano generalmente, sí, hay algo que es una atracción sexual, que puede haber o no, ¿no? Y me parece que es un tema que de alguna manera se revisa. Bueno, la literatura lo revisa. Una amiga mía decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía? Iba a decir exotismo es cultura, pero no. Exogamia es cultura. Claro. Bueno, ¿no? Y bueno, la cultura se funda en la represión del incesto. Exactamente. O sea que sí. Por lo tanto, el goce del opuesto a nosotros es mucho más atractivo que la semejanza. Digamos, yo tengo 40 años, sumarle algunos más, y he salido con una sola escritora. Y soy de origen judío y habré salido con 2 judías en mi vida. O sea que siempre fui por la diferencia. Mira lo que confesó Daniel Gebel, qué impresionante. Pero es así. Es así. Claro. Bueno, en realidad siempre es un misterio. La atracción, claro. Claro, es un misterio. Nunca. Bueno, hoy nombrábamos fuera del aire, creo, a Roland Barthes. Sí. El amor es pasión y herida. Dice Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso. Es pasión y herida. No hay amor sin herida. No hay. Y tampoco habría amor sin pasión. Obvio. Me parece. Obvio. ¿No es cierto? Sí. ¿Estás contento con tu carrera de escritor? Sí, obvio que sí. Pasé muchos años pensando que me faltaba X, Y o Z. Y de golpe dije, ya está. ¿Tendré traducciones? No tendré traducciones. ¿Ganaré premios? No ganaré premios. ¿Venderé mucho? ¿Ganaste unos cuantos? Sí, en los últimos años gané algunos. Pero nada de todo eso, en el fondo, más allá de la satisfacción inmediata, importa. Importa el placer de seguir escribiendo, seguir encontrándose en ese placer y también el reconocimiento de los pares. Si hay algo de lo que uno hace que al otro que uno respeta le interesa, aunque te pueda objetar, bueno, hay algo logrado, ¿no? Y además, en el fondo, uno hace lo que puede, no lo que quiere. No, hay algo muy importante que en vos, que es la perseverancia. En todo gran escritor.
Yo me acuerdo que te conocí de pibe y ya escribías. Sí, claro. O sea, ya escribías, ya tenías un lugar, ya era eso y nada más que eso. Digo, nada más que eso en el sentido de vocación, ¿no? Sí. Digo, no quería ser ingeniero, quería ser escritor. No, y cada vez más acendrado, porque hay algo que en lo que me hicieron un reportaje el otro día y yo hablaba de eso. Que cuando yo decidí que quería ser escritor, y lo decidí a mediados de primer grado de la escuela primaria, ¿En serio? Sí, cuando compuse las primeras letras, todo lo demás perdió relevancia. Es decir, yo tenía dones para el dibujo y los perdí radicalmente. Yo hubiera podido ser un buen alumno y fue un alumno pésimo, porque lo único que me interesaba era leer y sabía que en algún momento iba a escribir, no las redacciones composición tema la vaca, lógicamente. ¿Hubo maestros? ¿Maestros de literatura? Sí, talleres. Sí, yo a los 18 fui al taller literario de Roger Pla, un muy buen escritor, muy bueno, uno de los primeros vanguardistas de la literatura argentina. Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Seguí, Daniel? Sí, por supuesto. Y fui un par de años hasta que en un momento dije, lo que estoy escribiendo ahora, a la gente que va al taller al que yo voy, no le va a gustar, no le va a interesar y ni siquiera tal vez lo entienda y no me importa, ¿no? Entonces, eso que hablan los psicoanalistas de autorizarse a sí mismo. Claro. Bueno, ahí fue un momento de autorización. Después publicar era mucho más difícil antes que ahora. ¿No te parece que se publica demasiado y cosas muy banales también? Probablemente, pero yo no tengo manera de saberlo, porque no voy a las librerías a comprar libros ni ojeo mucho de lo nuevo, porque yo me he convertido en una especie de carpintero sentado con su sillita. En este sentido, yo leo los libros que me sirven para los libros que tengo que escribir. Entonces, por ejemplo, en El Rey y el Filósofo tuve que leer a Leibniz, tuve que leer sobre la época de Luis XIV, tuve que leer cuál era el periodo histórico de Europa, por qué Luis XIV no quiso invadir Egipto cuando Francia era la potencia dominante, etcétera, etcétera. Entonces eso no me deja ni mucho tiempo, ni mucho lugar, ni vista, ¿no? Para leer al azar autores. Si recibo un libro, lo leo. Si me recomiendan mucho un libro, espero a encontrarlo en saldo. Por lo tanto, siempre mi relación con la novedad tiene 10 años. Digo que el otro día hablaba con otro escritor y me decía, bueno, una chica se esguinza y hace un texto porque se esguinzó, ¿no? Sí. Esta idea de crear personajes, ¿no? Que en tu literatura es muy potente. Sí, pero ¿qué decís? Que eso sería como una literatura del yo, ¿no? Digamos, hay un algo como que mi vida fuera interesante. No sé, toda vida puede ser interesante. El tema es construir forma literaria. Sí, por supuesto, toda vida es interesante y ninguna lo es. Exactamente. Sí, exactamente. Paranoia, Daniel Goebel, aquí está Interzona, Paranoia, Daniel Goebel, lo mostramos en cámara para que quede claro, mirá qué cara fea que tiene el paranoico de Daniel Goebel, léela. Haceme caso, no jodamos con eso. Lee el texto. Gracias, Daniel. Muchas gracias a vos por invitarme. Daniel Goebel en El Refugio, ya volvemos. Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo.
Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Bien, Marcela de Monte Castro dice: buenas, qué hermosura de editorial. Siempre fiesta, triste nos dominan. Dice Marcela de Monte Castro. Bien, Marcela, muchas pero muchas gracias. Les cuento. Sorteo de entradas, obra de teatro. Tengo todo anotadito para no equivocarme. La obra es de Viniendo Tato, obra que yo vi. Hoy vamos a charlar con los creadores de Viniendo Tato. Es en el Teatro Tadrón, sábados 21 horas. Hay que enviar mensaje a nuestro WhatsApp, que es 11 32 000 530. 11 3200 0530. Repito, 11 3200 0530. Envía mensaje al WhatsApp poniendo quiero las entradas. Quiero las entradas. Y el nombre de los 3 últimos números del DNI. O sea, quiero las entradas, los 3 últimos números del DNI. Sí o sí tienen que estar todos los datos para poder participar. ¿Sí? O sea, el nombre y los 3 últimos números del DNI. Tenés que poner quiero las entradas. Listo, nada más. Y al final del programa contamos quién ganó. Cambio de tema y me voy a un libro que me gusta tanto. Pues sí, ¿por qué me gusta tanto? Bueno, yo soy fanático de Shakespeare desde que nací. Y cada vez que sale un libro de Shakespeare me vuelvo loco. Por ejemplo, cuando leía Jean Cot, me acuerdo perfecto, no dormí en toda la noche porque tenía que terminar el libro. No hay libro de Harold Bloom que no haya leído, bueno, pero no importa. Eso no significa que sepa mucho, significa simplemente que me apasiona Shakespeare. Me encuentro con Coronas Huecas de Marta Sichero y empiezo a leerlo como siempre y empieza a pasar lo mismo. El vínculo con la historia, cómo aparece la historia en obras, algunas, ¿no? Menos conocidas, ¿no? Digo, menos representadas, no menos conocidas. Ricardo II, por ejemplo, Enrique IV, Enrique VI, bueno, todo el tema histórico. Ahí nos enteramos de muchas cosas. De todas las tergiversaciones en el mejor sentido de la palabra, porque Shakespeare es un creador que hay en las obras de Shakespeare respecto a la historia. Pero también
el vínculo de una vitalidad descomunal que establece William Shakespeare con su época, con su tiempo, aun cuando escribe, por ejemplo, sobre un rey del año 1400, como Ricardo II. Mucho más, pero no voy a hablar ni una palabra, porque está Marta Sichero. ¿Cómo estás, Marta? Osvaldo Quiroga que te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Te agradezco mucho el llamado y participar en tu refugio, que es tan necesario en este momento. Bueno, sí, en este momento sí. Ahí estoy de acuerdo. ¿Qué libro tan profundo y tan bello has escrito? Digo, uno no debería extrañarse por quién sos vos, ¿no es cierto? Por tu trayectoria en la castigada Universidad de Buenos Aires por este gobierno, pero digo, por todo lo que has hecho, ¿no? Pero contanos vos sobre Las Coronas Huecas. Bueno, tenés mucha razón. El gran equívoco es pensar que Shakespeare se apega a la historia completamente. Incluso hay ingleses que creen que saben la historia de Inglaterra a través de sus obras, pero en realidad Shakespeare lo que hacía era copiaba las crónicas históricas en lo que le eran útiles para el drama, y otras partes las modificaba la historia, y no era fidedigno con los hechos históricos. A veces seguía la historia, otras la inventaba. En estas obras históricas, que son las menos conocidas, yo lo que hice fue combinar un poco donde Shakespeare se apartaba de la historia y contar un poco la historia de esos reyes históricos, valga la redundancia, para ver cuál era el plano de la obra y el plano de la historia. Claro, también, por ejemplo, en Ricardo II, sí, vos trabajás la idea de que no era tan mal rey, por lo menos en un periodo, como claro, aparece en la obra de Shakespeare. Claro, porque pasa lo siguiente, él lo toma en el último año de su reinado, cuando ya estuvo tan a la defensiva, porque sus tíos protectores, él fue coronado a los 10 años, entonces tenía tíos protectores, y había un primo también, Lancaster, que le hacía, le dieron un golpe, incluso un golpe de estado, y él quedó muy a la defensiva, siendo que habiendo hecho una proeza que fue parar un levantamiento campesino muy sangriento a los 14 años. Él lo detuvo, entró en el medio del levantamiento con un caballo entre la gente y les dijo: yo soy ahora su capitán, les concedo lo que piden, y con eso paró el levantamiento. O sea que él ahí se sintió llamado por el derecho divino. Él era el hijo del príncipe negro, escribís en tu libro, que era sanguinario terriblemente. Vos hablás de una matanza donde mató a 3.000 hombres, mujeres y niños, ¿no? Exacto, en Limoges, en Francia, y que tomó al rey de Francia a los 16 años cautivo. Pero Ricardo II no era un rey guerrero, tampoco quería, como su abuelo, gobernar con los militares y los nobles. Él consideraba que tenían demasiado poder, y bueno, y él hace un pacto con Francia para entregar Calais y a cambio de Aquitania, y consigue que los nobles se rebelen contra él, pero porque él ya se volvió cada vez más independiente e ingobernable, como le decían el ingobernable. ¿Cuál es para vos, o cómo es, de acuerdo a tu libro, ¿no?, la relación que establece Shakespeare con la historia? O sea, ¿cómo es esto de estar hablando en el año 1592, creo, o por allí, sí, de un rey del año 1400? Sí. ¿Por qué lo hace? Él lo hace porque el teatro en esa época era como leer el diario, era algo donde se hablaba de la actualidad. Él lo que hacía era trasladarla a 200 años antes. ¿Por qué? Porque había una oficina del ocio y un maestro Master of Revels se llamaba, que era una especie de censor, que
veían las obras antes de que fueran exhibidas, porque también iban los agitadores al teatro, iba toda clase de personas, desde las señoras, desde las damas sentadas en los almohadones, en las gradas, hasta los carreteros que estaban en el hoyo del teatro por un penique. Entonces, Shakespeare lo que hacía era unir a todas esas personas. Eso era lo grandioso de él, ¿no? Él escribía para la corte, escribía para la plebe y escribía para los nobles. O sea, exactamente. 3 escrituras. Podía con todo, con esa maravillosa escritura que tiene él, y siempre había algo que resonaba en el presente. Ricardo II, bueno, Isabel le dice al archivero de la Torre, eso quedó consignado: usted lo sabe, ¿no? Yo soy Ricardo II, porque ella consideraba que lo había escrito pensando en ella, porque era un monarca así un poco que tenían sus favoritos, que tenían una corte rumbosa, que eran dispendiosos. Vos contás algo importante, que es que Shakespeare leyó a Maquiavelo. Esto lo contás vos. Esto yo tal vez me aventuré un poco a decir eso, sí. Yo lo que creo es que si no lo leyó, lo predijo, porque Shakespeare estaba muy cercano al tutor de sus escenas, que era John Florio, que era traductor, un lexicógrafo también, un hombre cultísimo, y él había traducido a Maquiavelo. Estaban muy cercanos, incluso se decía, en las épocas en que se decía que Shakespeare no había escrito sus obras, se pensaba que John Florio podría haber sido uno de los tantos. Claro, eso también lo leí en tu libro, eso no sabía, ese dato no lo tenía. Hay otra obra que vos trabajás, que es Enrique IV, y a mí siempre me pareció, siempre uno tiene escenas, ¿no? Yo en Ricardo III tengo la escena de Lady Ana con el cadáver del rey, ¿no? Y enfrentada a Ricardo III, Lady Ana. Y en Enrique, impresionante, brutal. Y en Enrique IV tengo la escena donde el rey ya no es Hall. O sea, ya desprecia a Falstaff, lo insulta, le pone una perimetral, por decirlo con términos más modernos. Exactamente. Es la traición, es una escena que siempre me dolió. También en la película de Orson Welles, creo que es, ¿no? También. En la película de Orson Welles se ve perfecto. Se ve perfecto eso, ¿no? Bueno, vos trabajás este rey, me parece con una hondura que a lo mejor uno pensando en la traición, pensando en Falstaff, siempre ese texto Falstaff lo copa, ¿no? Lo ocupa siempre. Uno no ve todo eso que ocurre entre el padre y el hijo, que también es muy potente. Contanos vos. Sí, bueno, Enrique IV tenía, cuando derroca a Ricardo II, él asume apoyado por unos nobles de la frontera norte, etcétera, y empieza a reinar como reinaba Ricardo, unitario, digamos, no federal, no les hacía lugar a los nobles que lo habían apoyado al acceso al poder. Entonces su hijo Hal, que está en la taberna siempre, que no es el hijo preferido es el otro. Claro, sí, el segundo. El segundo. Él no, o sea, él está en la taberna, está con salteadores de camino, con borrachines. No eran unos snobs, eran unos personas que digamos que eran como una posadera andrajosa también. Pero bueno, vive ahí en la taberna y tienen este enfrentamiento en el que Enrique IV le dice: te voy a enseñar yo cómo conseguir llegar al poder por medio de la simulación y el engaño. Yo fingí al lado de Ricardo, que era un saltimbanqui, fingí ser un hombre serio, moderado, robaba los homenajes de los cielos, etcétera, etcétera, y él al lado mío quedaba como un saltimbanqui que no, a la gente lo empalagó de tanta miel, dice él, con sus monerías.
Hal, después de esta conversación, se transforma. Él dice que él lo va a ayudar porque, bueno, hay levantamientos de estos nobles por toda Inglaterra, y entonces Hal le dice: me voy a convertir en un príncipe como el que necesitas a tu lado. Y ahí los Lancaster, pues son Lancaster esta rama, claro, enfrentan a los nobles y triunfan. Hal pasa a ser después el Enrique V, ¿no? Ahora, ¿qué personaje Falstaff, no? Sí, que bueno. Harold Bloom es fanático de Falstaff. Sí. Falleció Harold Bloom, pero bueno, era fanático de Falstaff. Sí, yo no tanto. No, yo tampoco. Vos sabés que ahí me cuesta, pero bueno, reconozco que representa lo rabelesiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. El descontrol, lo dionisíaco, ¿no? Shakespeare, como siempre, se adelanta y pone gente de otra clase social, porque antes eran los nobles los que participaban en las obras de teatro. Ahora entra una clase social baja. Sí, él estaba en la taberna, en el medio un prostíbulo también, ¿no es cierto? Exacto. Hablemos de la crueldad o no crueldad de Ricardo III. Bueno, hay una sociedad ricardiana en Inglaterra actualmente, que fue la que indicó dónde podían estar los restos de Ricardo III en ese garage. En un parking, exactamente. Y esta sociedad ricardiana dicen que toda la rama Tudor de Inglaterra fue la que creó a este monstruo que es Ricardo III para convalidar el golpe que le da Enrique VII a él, o sea, el que después fue Enrique VII, ¿no? Que era Richmond, y para asumir el poder. Y después viene la rama Tudor de él. Pero yo creo que, bueno, por documentos que hay del reinado de Enrique VIII, yo creo que él asesinó a sus sobrinos. Claro, en la torre, ¿te acordás? En la torre, que estaban en la torre. Terrible. Ahí hay una cosa que a mí siempre me impresionó, a mí no, a Jean Cott también, un montón de gente que sabe mucho Shakespeare. Es bueno que ese es el libro de Jean Cott, ¿no? Para mí es mi libro de cabecera, lo he leído 20 veces. Bueno, que él ahí dice que el único que tiene una conciencia ética, el único es el asesino segundo, es decir, el que va a matar. Es que se pregunta qué le va a pasar con su conciencia, si va a ser condenado, él en la eternidad. Es impresionante que sea el único personaje, lo dice Jean Cott, no yo, ¿no? Que se hace una pregunta ética. Sí, exactamente, y que llora, ¿no? Sí. Ricardo, cuando los manda a matar, dice: bueno, me gustan estos asesinos que tienen lágrimas de piedra, pero en realidad el otro después vierte verdaderas lágrimas. Hay uno que llora. ¿Por qué escribiste este libro? ¿Cómo fue tu vínculo con Shakespeare? ¿Cómo es tu vínculo con la historia? ¿Y por qué este libro que no estaba? Este libro es importante porque este libro no estaba antes. No, yo en el año 2005 estaba viviendo fuera del país y estaba en un lugar un poco inhóspito para mí por el clima. Entonces estaba encerrada mucho tiempo, encapsulada, y me puse a leer las obras históricas de Shakespeare que había leído, que no eran las más conocidas. Y yo en mi escuela, en mi colegio, había tenido una materia Shakespeare, pero no las había leído. Así que las estudié bastante, las estudié durante varios años. Y ahí, bueno, descubrí las dos operaciones que hace Shakespeare, que es por un lado esto histórico, que yo te contaba antes, y el recorte que él hace, el recorte de tomar a un rey, como por ejemplo a Julio César, no cuando es un general victorioso, sino cuando está en su declinación y quiere que lo coronen rey. Esta operación que él hace para mostrar un aspecto del poder, porque si mostrás la biografía completa, a lo mejor ves un hombre mucho más múltiple, más diverso. En cambio, si mostrás un pedacito de su historia, mostrás un aspecto del poder. Y eso me interesó muchísimo. Entonces empecé a mirar qué había pasado en la historia y cuáles eran esos vínculos con el poder, y a mí me empezó a resonar mucho El Príncipe de Maquiavelo. Claro. Y pensé que
bueno, él en una obra, justamente Ricardo III es el que dice: voy a mandar a la escuela a Maquiavelo. Sí, sí. O sea, era un personaje que el público sabía que no era, o sea, lo veía como un hombre perverso, y que circulaba por Londres, estoy segura, porque él en una obra en Hamlet dice a la madre: tengo que ser malo para ser bueno. Cuando la madre dice por qué lo humilló a Claudio montando esa obra de teatro y demás para demostrar su culpabilidad, que había matado a su hermano, él dice: tengo que ser malo para ser bueno, que es un poco Maquiavelo, ¿no? Entonces empecé a pensar que había un vínculo que no sé si es premonición de Shakespeare, como tantas cosas que predijo, como de hecho que lo había leído, pero es probable que él haya leído algo de Maquiavelo. Y me empezó a apasionar por ese lado, porque yo conocía otros aspectos, conocía Macbeth, conocía otras cosas, pero estas obras históricas me parecen fascinantes. Bueno, en el epílogo está Hamlet. En el epílogo está Hamlet, pero está tomada fue un consejo que me dio el editor. No era, yo no la había, trabajado especialmente. No. Sí, Antonio y Cleopatra está trabajada. Sí, es así. Muy trabajada. Sí. Las dos históricas de la historia romana, sí, Julio César y Antonio y Cleopatra, sí. Me gusta muchísimo Antonio y Cleopatra. Es maravillosa, es maravillosa. Sí. El final, cuando él se trepa ahí por esa pared, no me acuerdo exactamente, ¿no? Sí. Es muy, muy conmovedor lo que le pasa con Cleopatra, ¿no? Sí, una historia de amor. Es una historia de amor de él, según Shakespeare, se burlaban en Roma de él todo el tiempo. Sí. Coronas huecas, el poder según Shakespeare, Marta Sichero, hermoso libro, no dejen de leerlo. Se lee, cualquier lector lo puede leer, no es un paper académico, esto quiero decir. Es riguroso, es profundo, es apasionante. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos y mucha suerte. Chao, Osvaldo. Un abrazo. Era Marta Sichero y era Shakespeare, por supuesto. Hay muchísimas respuestas por el tema de la entrada. Esto ahora me va a explicar cómo se hace. Ya venimos, esto es El Refugio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, el periodista Ezequiel Fernández Murs, Gonzalo Aloras, Carca de Babasónicos y Gustavo Bove, escritor y periodista. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista.
Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. El alma y el cuerpo. Y a las 23:11 minutos tenemos mensajes de Calamuchita, tenemos mensajes de distintas partes del país, pero ahora viene un momento musical con un bandoneón aquí, lo tengo aquí delante nuestro, y presento a Peque Dima, que acaba de editar su primer disco, Para los días de la vida, donde está Fito Páez, Charly García y otros, y está el bandoneón que está aquí. Maestro, ¿cómo va? Buenas noches, Osvaldo, placer enorme de estar aquí en tu programa, muchas gracias. En la Casa de las Madres, ¿no? Eso es un plus. Y por supuesto, es una emoción muy grande también estar en esta casa tan linda y tan preciada. Sin ninguna duda. Contame de tu disco. Bueno, el disco salió ayer se distribuyó en todas las plataformas, está disponible para escuchar en Spotify y demás, YouTube. En Spotify, pasá todos los chivos. Son decenas de plataformas, pero bueno, las más conocidas son Spotify y YouTube. Pueden buscarme como Peque Dima, exactamente. Y van a encontrar Para los días de la vida, que es este primer disco solista de bandoneón instrumental, acompañado por violonchelo y piano también. Y violonchelo y piano que lo hace otros compañeros. Exactamente, con 2 músicas excepcionales que son Luz Murúa en cello y Ariana Vilas en piano. Ellas me acompañaron en este periplo y grabaron también en el disco. Uno ve un bandoneón, sobre todo si es ignorante como yo, y piensa en tango. Totalmente. Vos pensaste en rock. Símbolo. Pero vos pensaste en rock. Exacto, pero porque tiene más que ver con mi historia, eso, y con mi formación y con mi educación musical y sentimental, que viene de herencia o del hogar, más que nada, de la primera infancia, y cómo uno se va nutriendo de esos diferentes estilos. Sin dudas, el bandoneón es un instrumento representativo del tango y es nuestro símbolo, ¿no? Y también de la ciudad. Yo creo que un bandoneón es Buenos Aires, en muchos sentidos. Cuando estás viajando y escuchas un bandoneón te emocionas. Y hay algo a mí me pasa. Y sí, es que es su voz melodiosa y además respira. Mira, es un respira. instrumento que respira y se mueve como ninguno. Mira, ¿qué vas a tocar? Quiero hacer algo de Enrique Santos Discépolo, porque tiene que ver un poco con esto que vos me preguntabas y que te contaba de mi camino con la música. De pibe yo escuchaba mucho tango en lo de mis abuelos, me crié prácticamente con ellos y era la radio sonando todo el día y muy avesados ellos en la materia y duchos. Solían en cuestión de un compás o 2 compases identificar qué orquesta estaba sonando, qué cantores estaban interpretando esos tangos, y eran una enciclopedia de la que me fui nutriendo de una manera, y ellos sin darse cuenta me lo estaban enseñando, incorporaba de a poquito todo ese conocimiento, y cuando estaba en mi casa escuchaba todo lo demás, ¿no? que es lo que voy a tocar a continuación, que es Spinetta, Fito y Charly. Muy bien. Entonces, bueno, quería interpretar un pedacito de Sueños de Juventud de Enrique Santos Discépolo, que fue parte de un demo que yo grabé hace 10 años cuando empecé a tocar el bandoneón, y fue, sin saberlo, semilla de este fruto que es mi nuevo disco. Muy bien, Peque Dima.
Es lindo verlo allí también, ¿no? Por streaming es hermoso como lo toma la cámara en streaming, ¿no? Qué precioso todo lo que han armado aquí en este estudio tan hermoso. Por ejemplo, mañana te podés ver por streaming. También, y compartirlo, y compartirlo. Soy oyente también de la radio y muy lindo todo lo que han conseguido. Vamos con otra. Bueno, esta pertenece al disco, forma parte, es uno de los 11 temas para los días de la vida. Y también hago una mención rápida que tuve la fortuna de que el maestro Rodolfo Páez, Fito, haya escuchado no la versión del disco, sino otra interpretación, y me envió un mensaje que me emocionó un montón. No te lo podría describir con palabras, pero sí tuvo la grandeza y la sensibilidad para manifestarme su emoción ante mi interpretación. Así que... Qué lindo, dale, vamos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí, exactamente. Qué bueno. Una canción que también, ¿no? Y a Fito le gustó. Y le gustó y se tomó el tiempo para enviarme un mensaje de audio y son cosas, palmadas en la espalda, caricias que empujan a continuar por el camino, ¿no? ¿Y de Charlie qué tenés? Y de Charlie, bueno, en el disco está Desar mi sangra, está Cuando ya me empieza a quedar solo y está también esta. Toco un pedacito para que canten ahí detrás del parlante. Dale. Seguramente la conocen. Dale.
Estupendo, maestro. Mira, te están escuchando, por ejemplo, Muchísimas desde gracias. Calamuchita, Córdoba, desde Villa Mancay. Buenas noches, Osvaldo querido. Gracias por tanta cultura, polifacético, claro y contundente. Te seguimos desde la otra trama. Muy bien. Y siempre aportando y con altura desde todas las aristas del arte. Abrazo grande y soberano, Marcelo Marce Filma Delta. Desde Villa Mancay, Calamuchita, Córdoba, qué lindo. Qué hermoso y Qué lindo. qué magnífico eso que provoca la radio, ¿no? De llegar a rincones Claro, lejanos. Exactamente, Conectarse. desde cualquier lugar. Uno más y nos jodemos más. Sí, el que quieras. Uno más, Manguito, maestro. pensé un poco para... Dale. También para unar todas estas pasiones que están, ¿no? Que viven dentro mío y está bien también. Y que busquen ya mismo el disco. Pueden buscarlo, nuevamente es Para los Días de la Vida, en Spotify, YouTube, y pueden también buscar mis redes, que son Pequedima Bandoneón, en Pequedima Instagram. todo junto. Todo junto. Pequedima Bandoneón, en Instagram, Facebook, Twitter. No, Twitter, no, perdón. Instagram. Y Vamos, maestro, Facebook. ¿con qué nos vamos? nos vamos con esta. Dale. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote al salir. Te quiero leer mensajes que van para vos. Algunos parecen privados, pero si está acá, ¿qué hago? No. ¿Qué hago? Si está acá, ¿qué hago? ¿Lo leo? Sí, lo leo, me dice la productora que lo lea. Buenas noches. Hermoso programa. Hermoso escuchar al pequeño más inmenso. Siempre un placer. Te amo, Chivi. Qué bueno. Mi compañera. Grande compañera, muy bien. Deberían darle un Martín Fierro a esta altura porque hace 10 años que me acompaña y me entrega todo su amor, así que aprovecho para también agradecerle y nada, y todo mi amor siempre. Gracias por todo, por acompañarme. ¿Cómo se llama? El nombre solo, ¿no? Silvina. Silvina. Bien, Silvina. Ahora hay otros mensajes que son también muy hermosos. Por ejemplo, muy buenas las versiones del bandoneón. Gracias, dice alguien que Mirta Congreso, que también, bueno, el tema de entrada lo maneja la producción, ¿no? Impactante el músico Pequedima, una genialidad con el bandoneón. Hermoso el programa como siempre, viva el arte que nos transmite belleza y alegría, porque hoy es un editorial hablando Muchas de gracias. belleza y alegría, lo dice Cariños Romina y Muchísimas Pablo. Gracias. Gracias, Peque. Peque dice. Sí. Muy interesante su interpretación, sos un maestro al borde de Dolina y del desborde, dice. Bueno, todos mensajes Precioso. Les estupendo para agradezco vos. infinitamente por estar ahí y acompañarme y hacerme llegar todo su amor. Es muy grato. Y también tengo que resaltarlo esto porque ayer lancé el disco y no me paran de llegar mensajes de todas partes, de gente que conozco hace mucho, gente que conozco hace poco.
Y me siento muy afortunado y muy privilegiado. Y también es increíble cuando te pasan esas cosas, así que aprovecho este espacio que me brindás para también agradecer a todos los mensajes de amor que me enviaron. Pronto iré respondiendo y... Pero el principal es de tu compañera. Bueno, por supuesto, pero por supuesto. Porque la verdad que a veces le digo a ella en conciertos que me quedo con culpa de no mencionarla o de no... Y es difícil porque uno está concentrado en otras cosas, claro. Pero está ahí a mi lado y nos acompañamos, que es lo más lindo. Peque Dimas, muchas gracias. Por favor, Osvaldo, un placer enorme. Gracias a vos. Para mí, para los días de la vida hay mucho material todavía en el refugio, quédate allí. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. La expansión del universo no terminó. Big Bang. Un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. El sábado de la noche fui al Tadrón y vi un espectáculo excelente que lo estoy recomendando sin ninguna duda, y que tiene que ver con alguien central en nuestra dramaturgia, central, yo te diría incluso en todos los que amamos el teatro, que es Tato Pavlovsky. Ahora, deviniendo Tato, va por otro camino menos conocido para mí, que tiene que ver con el psicodrama, con lo que puede el teatro también desde lo terapéutico. Pero es un espectáculo de teatro, aclaremos. Muy bien interpretado, pero muy bien por Maximiliano Sarramone, Maxi Sarramone, más cortito, y la autora, directora, alma mater, Gabriela Villalonga. Los dos están aquí. Gabriela, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Como es streaming, los sentamos. ¿Ves? Ahí estamos los tres. Mirá, ahí estamos los tres. Muchísimas gracias. Gabriela Villalonga, vos creaste el espectáculo. Sí, lo escribimos juntos con Rodrigo Cárdenas. Los dos fuimos pacientes de Tato.
muchos años de Tato Pavlovsky en las sesiones de psicodrama. Él trabajaba en grupo siempre, no atendía en forma individual. Grupal sí, tenía varios grupos. Rodrigo estaba en uno varios años y yo estuve 5 años en otro, con técnica psicodramática, específicamente multiplicación dramática, que fue lo que él creó con Frilesky y Kesselman. Él venía a la escuela de Moreno, creo. Sí, inicialmente sí. Después crean este dispositivo en un marco particular que fue fue como un congreso, una investigación que hicieron con terapeutas sobre sus escenas temidas, las escenas temidas de los coordinadores grupales. Se dedicaron a eso en unas cuantas sesiones. Los grupos eran de coordinadores grupales que trabajaban con sus escenas más temidas, y ahí surge esto que crearon, que fue este dispositivo, la multiplicación dramática. Maxi Sarramone, te pones un montón de personajes al hombro. Sí, son 7 personajes los principales, 4 mujeres, pero pasa que son 9. Yo siempre digo que son 9, pero hay 2 que son más pequeños. Siempre los principales son como 7 los que más hablan, y sí, un placer enorme para un actor poder autoexprimirse y que la directora también me exprima así todo lo que puedo hacer y lo que no sabía que podía hacer arriba de un escenario. ¿Qué te ocurre a vos con el texto? ¿Cómo se incorporó el texto a tu cuerpo? ¿Cómo trabajaste estos 7 personajes? Bueno, un laburo, primero el texto. Cuando me llega, obviamente le pregunté a Gabriela por qué un unipersonal, siendo tantos personajes, siendo tan coral, porque no es que son personajes que contamos una historia, termina, contamos otra historia, sino que en un momento hablan todos a la vez. Entonces me pareció un dispositivo como complejo para un solo actor. Me lo explicó perfecto, no lo voy a explicar ahora, muy largo, pero y luego fue un laburo de búsqueda de cada personaje con sus detalles, con sus sutilezas, con su vida, con sus deseos, con sus temores, y también un laburo muy, muy importante con Silvia Spinelli, que es la directora del movimiento y el lenguaje corporal, sobre todo por mi temor, el ser varón medio grandote, de hacer esas mujeres sin tener vestuario, o sea, porque uno está acostumbrado con un varón e interpreta a una mujer, más o menos puede venir el vestuario, el maquillaje, una peluca, y acá es todos los mismos personajes, los 9, con la misma camisa rosa, y mi cuerpo y mi cara y mi voz, cambiando a veces solo un gesto de los ojos. En un momento hablan 2 mujeres entre sí y cambia un gesto de los ojos, y una energía y un poquitito el tono de voz, porque tampoco soy un mago de la voz como esa gente que es maga de la voz. Entonces fue un trabajo hermoso, y a los personajes ya los conozco, los tengo totalmente internalizados, tengo mi cariño y mis distintos sentimientos hacia uno y hacia el otro, los identifico, los podría hacer hablar de cualquier tema, ver un partido de la selección argentina, o sea, podría realmente jugar desde ellos a cualquier cosa hoy. Gabriela, ¿qué homenaje a Pavlovsky? También si fuiste paciente de él, ¿no? Sí, a medida que lo íbamos elaborando el trabajo me daba cuenta cómo lo llevaba como acompañante interno. Él hablaba de esta figura del acompañante interno, y hoy por hoy me pasa que me doy cuenta que es así, y cuando creamos la obra me pasó que me volví a acordar con más detalle de algunas situaciones de las sesiones, de cosas que me había dicho, de lecturas que había hecho diferentes, siempre en una multiplicidad, ¿no?, de lecturas, de maneras de ver las cosas, las situaciones, respecto de problemáticas mías, lo que había leído, lo que había visto. Él tenía esto de abrir todo el tiempo, hablaba de la interpretación como un rayo láser. Eso daba cuenta de que él iba por otro lugar, él no interpretaba, él multiplicaba. Entonces abría, problematizaba, y esto hacía que, bueno, hoy por hoy sigo revisando algunas cosas que vi en las sesiones con Tato y con el grupo. Él le valoraba el encuentro entre las personas en ese marco, en ese ámbito. Eso era el dispositivo, era el grupo y la potencia del grupo. Esto era muy importante. De hecho, hay escritos en donde dice que él se cura en ese marco. Por ejemplo, una mujer que tiene miedo que lo operen.
Sí. Entonces ustedes la descuartizan verbalmente. Claro, eso sucedió en una sesión en el grupo de Rodrigo Cárdenas, bueno, se cambian obviamente los nombres. Claro. No hay posibilidad de identificación alguna. Está recreada la situación, no es la misma, exactamente. Es teatro, no es una reproducción de la realidad. Él me lo contó, entre los dos la recreamos, y así fue que mostramos lo que se usó como técnica, que es la operación ficcionada, recreada, lo más alejada de la realidad. En realidad lo que se dramatizó fue una pesadilla. La pesadilla que la señora, esta mujer, tenía, y era su temor, el vacío. Entonces, Tato propone vaciarla. De hecho, él tenía como referentes todo el tiempo muchos filósofos, y más que ningunos, Deleuze y Guattari, y hay un escrito de Deleuze que es Cuerpo sin órganos. Claro, famoso. Sí. Fíjate que Deleuze, y opinando lo que quieras, ¿no?, de que estamos hablando, Deleuze era muy crítico del psicoanálisis. Sí. Era muy crítico. Hay libros donde él realmente habla muy mal del psicoanálisis. El Antiedipo. El Antiedipo, sí, pero ahí con Guattari él crea todo un método ahí, ¿no? Sí. Pero en otras notas, y sin embargo está muy presente en la obra que ustedes hacen. ¿Cómo lo ves vos? Sí. Bueno, ahí tengo todo para tomar de Gaby, ¿no? Ella me fue hablando de todo esto mientras íbamos ensayando, porque yo a Tato, y solo lo tenía de haberlo visto actuar y de leer sus obras, y bueno, una vez que fui profe de teatro, de llevarlas a los talleres para trabajarlas con los alumnos, pero todo su mundo de psicodrama, Deleuze, Guattari, el rizoma, la línea de fuga, para mí desterritorializar, volver a territorializar, y todo lo que habla la obra. Eso es Deleuze puro. Claro, eso para mí fue como, todavía sigo descubriendo. Yo fui leyendo algunos libros por inquietud para poder tener más imagen de lo que decía cuando estábamos ahí en los procesos finales de los ensayos, porque ya el proceso de hacer la obra había sido tan complejo que yo recién, cuando pude liberar un poco, empecé a leer un poquito de material que me nutra lateralmente, ¿no? Que siempre es hermoso eso. Y de repente un día se encontraban esas dos cosas. El ensayo se representaba con lo que yo estaba leyendo, la multiplicación dramática, que fue el libro que más me marcó en ese proceso, que es El Manitato. Y bueno, ahora me fui un poco por el Ese es un libro, la multiplicación dramática. Sí, está explicada ahí este dispositivo, la multiplicación dramática, y también en esto de las escenas temidas de los coordinadores grupales. Porque Tato empieza en APA, y en el año 71 funda el grupo Plataforma y rompe con APA. Y ahí deviene otro Tato, para usar a Deleuze, ¿no? Deviene otro Tato Pavlovsky. Sí. Diferente. Sí, yo lo conozco cuando él ya hablaba de Deleuze y Guattari como sus acompañantes. De hecho, cuando falleció uno de ellos, Guattari, él dijo, se me murió un amigo. Cuando yo empiezo las sesiones con Tato, lo escucho hablar de estos filósofos, y lo que hago es, me entero también que gente que trabajaba conmigo, que eran psicólogos, yo trabajaba en ese momento en salud mental con teatro, con los pacientes psiquiátricos en teatro, estaban yendo a grupos de estudios con Osvaldo Saidón, que era muy amigo de Tato Pavlovsky, o sea, vos y sos filósofo. Yo no, trabajo, soy psicóloga de grupos, psicóloga social. Y sí hice muchos años, más de 10, grupos de estudio de filosofía con Osvaldo Saidón, que también era psiquiatra, psicólogo social, muy amigo de Tato, y era donde íbamos los que queríamos aprender sobre Deleuze y Guattari. Pero llegábamos a los grupos de Osvaldo Saidón, y Osvaldo Saidón nos decía, para aprender lo que significó pervertir el platonismo, ustedes tienen que empezar por Platón. Bueno, claro. Y nos bancábamos a empezar... Claro. O es como escribir sin puntos y coma y decir que te parece, sabes que primero manejar la lengua, después puedes romperla. Después puedes romperla. Exactamente. ¿Cómo, bueno, pelearse con el psicoanálisis? Primero transitarlo, conocerlo muy bien, como hizo Tato, como hicieron Deleuze y Guattari también. Yo tengo grandes recuerdos con Tato porque, bueno, lo entrevisté toda mi vida
digamos, de hace mucho tiempo, y uno de los primeros libros de él, que estaba Robot, me acuerdo, el prólogo lo hice yo, porque él me lo pidió, él me dijo, ¿me puedes hacer un prólogo? Y yo se lo hice. Y cuando se lo llevo, me dice, está bien, es lo que yo quería. Listo, ya está, yo me fui, viste, era un pibe, escribía, era crítico de teatro de la Nación, me fui ancho, porque Tato había dicho eso. Y yo estudiaba con Jaime Kogan, mucho tiempo, más de 5 años, en el Pairó, y él hace El señor Galíndez, que es una obra maestra. Sí. Tiene una escena que yo me la acuerdo tanto como escenas de Shakespeare, no lo estoy comparando, estoy diciendo que te acordás de una escena. Claro. Cuando el tipo va a torturar y llama, él hace de torturador, y llama a la mujer y le pregunta, hola querida, ¿cómo está la nena? La nena así con esa voz, la nena está bien, bueno, mandale un beso, toda una cosa de amor. Corta y sigue torturando. Impresionante. Los monstruos están cerca, son claro, más parecidos a lo que uno... Claro, el tipo al humano. habla con la nena, todo bien, y era un torturador. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, eso de hasta en las obras de él, llegar el público a empatizar con ese ser. Reírnos de los torturadores del señor Galíndez son muy simpáticos. Claro, hay rasgos de ternura en Potestad, claro. Digo, sí. Esta cosa de que justamente no se ve la monstruosidad, se ve que hay hasta rasgos que con los que uno puede empatizar. Porque un error, algunas veces uno habla y comete el error de pensar, por ejemplo, que Hitler viene de otro planeta. No viene de otro planeta. No. Está acá. Es decir, es un ser humano de carne y hueso. Igual. Claro, le sacás lo plano y le pones textura, le pones fondo a todos esos personajes siniestros. Bueno, como todos los personajes tienen su complejidad. Pienso en la obra que estamos haciendo, ¿no? Que siempre hay uno de los personajes que es más gritón y la gente como que primero tenemos los que no lo quieren nada, a uno de los personajes de Divino Tato, y después hay gente que dice, pero a mí me gusta, pues es tan vulnerable, él sufre, le duele la pierna. ¿Cuál? El que tiene problemas en la rodilla, que habla del deterioro. Sí. Que es un texto. Tato le dice, vas a tener que dejar de venir. Eso fue cierto, yo estaba en el medio. Si pensás así vas a tener que dejar de venir. Y el paciente le dijo, ¿de venir acá? ¿De venir de Deleuze? Le dijo. Claro. ¿De venir de Deleuze? No, de venir acá. De venir acá, eso está en la obra. Está en la obra. Vas a tener que dejar de venir acá. Gabriela, estás haciendo Roberto Art. Sí, estoy haciendo Roberto Art y me acordaba de Roberto Art cuando hablábamos recién de que no vienen de otro planeta los Hitler. ¿Lo decís por Susana? ¿Por quién lo decís? Y en la obra Saverio el Cruel... La trampa que le hacen al mantequero. Sí. Es terrible. Uno se pregunta, ¿quién es el más cruel acá? ¿Quién es el más cruel? Espera que le hago una pregunta a la producción. ¿Cómo hago para poner las 2 notas que faltan? ¿Cómo hago? Voy redondeando. Guíenme. Porque no sé cómo hacer. ¿Qué hago? ¿Sigo? Dale, gracias. No, porque, viste, si no, hay 2 notas más. ¿Cómo cuerno la puedo hacer? No sé. Vamos a ver. Pasá el chivo, todos los chivos. Estoy haciendo la obra de Roberto Art, Saverio el Cruel. Una obra excelente. Es hermosa. Tan actual que termina y me pregunta el público si la ayorné, si la reciclé, si la adapté. No, es tal cual. Lo que pasa es que parece escrita ayer a la tarde. ¿La apuesta está buena? La apuesta es mía, así que... Por eso te pregunto, ¿está buena? Me gusta mucho, sí. Por eso. Me gusta mucho. Saverio el Cruel los domingos en el queridísimo Teatro Pairó a las 17 horas. Domingos 17 horas. Es un buen horario. Este domingo ya no puedo ir, pero el otro voy a ir. Buenísimo. Este no puedo. Buenísimo. Pero recordámelo. Sí, cómo no. Por favor. Cómo no. Y los viernes estoy haciendo El grito y el silencio de Selva Palomino. Que sí la vi. Con Luciana Procaccini, dirigidas por Fabi Maneiro, sobre... muchacho Roca. Julio que andaba argentino Roca. Matando gente. Que sí.
mucha. Andamio 90, mi amigo Osvaldo Bayer no lo quiere nada, Roca, pero ya falleció mi querido Osvaldo. Pasá todos los chivos que tengas que pasar. Yo estoy haciendo los jueves, vengo de ahí. Ahora, Una casa en Biarritz, una obra de teatro inmersivo, que es una obra de teatro donde la gente entra en una casa real y va siguiendo a 4 personajes, el público se divide y muchas escenas obviamente ven a 2 personajes, o sea, las personas que siguen a los 2, y van recorriendo y hace ya... Vamos a cumplir 200 funciones, la verdad que está muy interesante. ¿Quién hace prensa? Porque a mí no me llegó la información. Te estaba por llegar, pero bueno, no tiene agente de prensa. No tiene prensa. Bueno, muchas gracias. Y de Viniendo Tato a las 21 hay un montón de gente que quiere ver de Viniendo Tato. Gracias a los dos. Sí, de Viniendo Tato, gracias. Una cosita más de Tato. Las entradas por Alternativa Teatral, sábados a las 21 en el Tadrón, y ahí buscan Instagram en todos lados de Viniendo Tato y aparece. Y la de Pairó también, por Alternativa. Por Alternativa o en el teatro. Teatral, y en la de Andamio 90, que es la de Julio Argentino Roca, también por Alternativa Teatral. 23:47, todavía tengo mucho por delante. Por favor, vamos rápido, vamos a un corte y ya volvemos. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Bueno, la ganadora del tema de entradas para ver de Viniendo Tato es Griselda. El DNI termina en 232. Griselda, y el DNI termina en 232. Esto es lo que me informa la producción. Peña de los Abrazos, sábado 20 horas, sábado 13, o sea, este sábado. Taller de danza, Santiago Bonachina, conciertos Viruta y Vino, Mula Tuerta, Patio Peñero, Feria de Artesanías, Buffet Caserito a precios populares, entrada libre, contribución sugerida, 7.000 pesos no excluyente, no se suspende por lluvia, espacio cultural Nuestros Hijos, Avenida Libertador 8151, dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos. Bueno, es donde estaba la Exma, ¿no es cierto? Así que acordate, el sábado 13 a las 8 de la noche, entrada libre, con contribución, y bueno, hay de todo. Patio Peñero, Feria de Artesanías, Buffet Caserito. Me voy ya mismo y saludo a nuestro talentosísimo hombre del cine,
a Ulises. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo anda todo? Buenas noches. Ulises ¿Cómo Rodríguez. andan? A mil, ¿Cómo por eso andan? dije Ulises y no dije Ulises Rodríguez, ¿no? Pero ¿Cómo le contame, va? bien, querido, contanos de San Martín de los Andes, por favor. Bueno, estoy en San Martín de los Andes. Voy a pasar primero la información meteorológica. 5 grados en este momento, para que se pongan a tono. Muy bien. Y estoy en la calle para tener una mejor señal. Así que les cuento que... Pero ponete bufanda, ¿tenés bufanda? Tengo. Acá se está viviendo una celebración de cine porque está el Festival Cine a la Vista, que está celebrando su 10ª edición. Es un festival de cine que está enfocado en los adolescentes, donde los adolescentes de distintas partes del país vienen a ser parte de este festival como jurades sería, ¿no? Porque hay chicos, chicas de chiques que vienen a participar del festival y son ellos quienes deciden cuáles son las películas, diríamos, que van a obtener un premio. Hay 8 películas argentinas y 8 películas internacionales. Pero escuchemos a quien es una de las directoras de este festival y programadora, Clara Suárez, que nos cuenta un poco de Cine a la Vista. Festival Cine a la Vista cumple 10 años, Festival Internacional de Cine para Adolescentes que se hace en San Martín de los Andes. Convocamos a adolescentes de todo el país y de otros países a que vengan a San Martín de los Andes a ver una semana de cine. Una película a la mañana, otra a la tarde, y las debaten. Después de cada función se van las personas adultas de la sala y las adolescencias presentes debaten las películas. Y también se encuentran con los y las realizadoras que vienen a presentar las películas nacionales. La particularidad es que esas adolescencias presentes en la sala son el único jurado. Y luego de una semana de debates eligen las películas ganadoras. Esto le da una identidad muy propia al festival, porque primero que es volver a ir al cine, que se apaguen las luces de la sala y la visión colectiva, comunitaria, la risa, el llanto o el susto, todo eso que ocurre en una sala que no está a la práctica en las adolescencias tanto, es muy importante, da identidad, da comunidad. Después el cine, ponderar mucho el cine nacional, los debates que se armen son acalorados en defensa de una película y también poder dar la opinión y escuchar opinión de otros. Entonces es un festival que tiene esta característica y que bueno, sentimos que es un espacio de pertenencia para las adolescencias. Qué bueno, ¿no? Qué buena síntesis. Sí. Contanos más vos. Ojalá que se hayan sorprendido porque es un festival en la Argentina es único. En Brasil hay un festival que es igual a este, que se hace en Ouro Preto, que es de las mismas características y lo valioso del festival es esto, es que los chicos y chicas se juntan a debatir sobre una película y los adultos no podemos estar ahí presentes donde están los chicos. Quedan ellos solos debatiendo y luego se hace el último día para elegir las películas ganadoras un debate final donde créeme que hay posturas muy firmes. Pensá en chicos de 13 años hasta 18 años 13 años, o sea, un puber, ¿no? Sí, claro, exactamente, pero que tienen la oportunidad de ver cine de Francia, de Bélgica, de Serbia, cine argentino. Está también el director, vino Néstor Montalbano a presentar Las Corredoras, vino María Victoria Menis a presentar la película Miranda, por ejemplo, y también tienen la posibilidad de charlar con directores y directoras. Ayer se armó una mesa redonda para hablar sobre cómo ven ellos el cine actual y se los escucha mucho y se les da voz. Y eso es muy importante, ¿no? Para escuchar a los jóvenes, para saber qué piensan, qué sienten y cómo viven ellos un festival de cine que les es propio. Además, qué lugar tan hermoso, ¿no? Que es San Martín de los Andes. Es un lugar maravilloso y hoy tocó un día, la verdad que increíble. Estupendo, después de que había llovido, la verdad que todo cerró para que sea un día estupendo en la 10ª edición. Además, llegar a una 10ª edición en este país y en este contexto, como digo siempre, la verdad que también es un logro enorme de todo el equipo que hace Cine a la Vista. Ulises Rodríguez, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un gran abrazo para todos y gracias por el espacio. Ulises Rodríguez desde San Martín de los Andes con frío. La revista en papel Porvenir presenta su segundo número con el foco puesto en el trabajo.
El lanzamiento se hará el viernes. Muy bien, los chivos, subí los chivitos. No, los chivos. Las ovejitas. Bien, ahí está, cuando entra la oveja me gusta. Muy bien, los chivitos, hay que cuidarlos. Bueno, esta revista se presenta el viernes 12 de septiembre a las 7 de la tarde en Caledonia, Montes de Oca 871, Barracas, viernes 12 de septiembre. Y están los autores, ¿no? Tania Rodríguez, Marcos Schiavi, Itaí Hackman, Agustina Bricio, Nicolás Karabaskin, Mariano Recalde. Mira vos, Mariano Recalde. No sabía, ¿en serio? Mariano Recalde, bien, ¿eh? Muy bien, Mariano. Bueno, este chivo ya está, la revista en papel por venir. Uno más. Tangos antes del fin, versiones originales de tangos clásicos. Verónica Costa, ¿cómo anda Vero? ¿Bien? Dice que bien, Dani dice que bien. En voz. Y Andrés Linetsky, pianista, compositor, arreglador y director. El miércoles 17 de septiembre a las 20:30, dentro del ciclo Tangos de Miércoles. Mirá qué título, ¿eh? Tangos de Miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543. No, es muy buena, Verónica es muy buena cantando tangos, muy, muy buena, y el músico también, por supuesto. Señores, creo que nombré a todos, no nombré a todos, Quiroga, no nombraste a todos. No puedo leer todos los mensajes que hay, pero decir que está Victoria Nardone, firme, muy bien. Daniel Franco, que es el alma mater, el que decide todo, me rebota notas, por ejemplo. Me pasa notas de un jueves al otro, entonces yo quedo como un tonto, ¿viste? Pero ¿por qué me dijiste el jueves? Y bueno, no sé, Franco manda, yo hago lo que puedo, ¿qué voy a hacer? Carlos Di Mare, maestro operador, operadora de video. Ailén Pavón, Ailén, qué lindo nombre, Ailén Pavón, diseño y flyers Paula Aguirre, redes Violeta Falco, quien les habla Osvaldo Quiroga. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer, como siempre,